básicamente soy médico y pediatra. De joven me gustó la medicina, abracé la medicina. Siempre digo, si volviera a nacer, volvería a ser médico, a pesar de que es una carrera que tiene muchas vicisitudes, un camino lleno de espinas, pero también lleno de satisfacciones. Y cuando llegué al sexto curso decidí ser pediatra y no me arrepiento. O sea que finalmente fui pediatra, fui médico primero, fui pediatra después y fui intensivista después. Me dediqué a la terapia intensiva de niños. O sea que básicamente, mirando hacia atrás, creo que son 3 aciertos. Y ya lo de escritor fue una vocación tardía. Se puede decir que yo nunca me imaginé a mí mismo como un escritor. Llegué a ser director de la revista de Pediatría, que es una revista sumamente bien posicionada en el ámbito latinoamericano de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Inclusive llegué a tener una aventura periodística en un congreso latinoamericano de pediatría, en el que me nombraron junto a un periodista de un conocido diario, director de un periódico que se llamaba El Biberón. Una joya, salieron solo 5 números. Los 5 días que duró el congreso, en los 5 días salió El Biberón. Esos 5 ejemplares hoy son una joya que se atesoran en la Sociedad Paraguaya de Pediatría, y me cupo el privilegio de ser el director médico con la asesoría de un periodista de El Biberón. Mi primer libro, Historias de San Bernardino, que yo lo hice casi como un homenaje a mi padre, escribiendo historia que él había comenzado, y para sorpresa mía, los 1000 ejemplares que había impreso, que me parecieron muchos, en 2 años se agotaron. Y algo sorprendente para mí es que yo empiezo a escribir, por ejemplo, un tema, y ese tema yo no sé cómo voy a terminar. Es como estar caminando en un bosque y uno sabe a dónde va a llegar, pero no sabe qué camino va a seguir. Y es como que de repente veo un atajo y entro a ese atajo y sigo otro atajo y sigo. Y eso me pasó en el último libro, Los viajes en la máquina del tiempo, en el que yo viajé, por decirlo, hacia el pasado con la fabulosa máquina del tiempo, algo que siempre me apasionó a mí, viajar al pasado, y me empecé a encontrar con personajes de la historia, por decirlo, Aristóteles, Avicena, Einstein, Sigmund Freud, Magallanes, Marco Polo, el niño Dios. Como pediatra fui a recibirlo. Fue algo que, bueno, ¿y cómo lo hacía yo? Yo lo escribía y lo pasaba en las redes sociales. La ayuda de esta maravilla del siglo XXI, las redes sociales, y iba por entregas haciendo cada capítulo, que finalmente lo fui agrupando, y salieron 40 viajes al pasado y 1 al futuro. De los otros libros te puedo decir que la historia del Colegio San José fue un poquito un estímulo de mis compañeros de colegio, ya que empecé a escribir sobre San Bernardino. ¿Por qué no iba a escribir sobre mi colegio? Un colegio centenario que fue fundado en 1904, ya con creces cumplió más de 100 años, un colegio que dio muchísimas figuras de renombre nacional: Augusto Roa Bastos, Ramiro Domínguez, José Luis Apleyar, figuras del deporte como Víctor Pecci y otras figuras, pero que Gómez Perazo, que fue un indigenista que dio muchos frutos al país, y así sucesivamente, muchísimo que hablar del Colegio San José. Y también Oscar Doldán. Arturo. Y realmente este año se hizo un homenaje por los 120 años del colegio, y se eligió a 120 referentes. Y tuve el privilegio, para mí un enorme privilegio, de ser elegido entre los 120 referentes. Está Arturo Bray, otro gran estudiante de medicina, no llegó a ser médico, pero un gran militar y escritor. Y finalmente el cuarto de mis libros es Anécdotas pediátricas inolvidables. Esas anécdotas tienen una historia muy singular. Resulta que mi hermano, Guillermo, yo siempre digo que nosotros somos 7 hermanos, él es el inmediatamente menor en la escala, yo soy el cuarto contando de arriba y de abajo, mi hermano inmediatamente menor,
que yo siempre dije que tenía vocación de periodista, él estudió arquitectura, él ideó un boletín, como nuestra familia es muy numerosa, somos 7 hermanos, de ahí el doldanero, ya conocía eso, sí. 7 hermanos que cada uno tiene 7 esposas o maridos, de ahí hay cuantos hijos, nietos y ya a punto de bisnietos, una verdadera comunidad doldanera. Entonces, ¿qué hizo Guillermo? Hizo un boletín, el boletín doldanero, eso fue a principios de este siglo, el año 2000, y cada semana, lo que comenzó como un boletín de informaciones, de eventos, de quién se casa, quién se bautiza, quién hace la primera comunión, resultó ser finalmente también un vehículo de anécdotas. Entonces, Guillermo me exigió, entre comillas, escribir 3 anécdotas por semana, y empecé a escribir. Primero eran anécdotas médicas, las anécdotas pediátricas, después ya fueron anécdotas de cualquier tipo, anécdotas sociales, anécdotas familiares, anécdotas deportivas, cualquier tipo de anécdotas entraba. Y fui escribiendo, y llegué a la fabulosa cantidad de casi 800 anécdotas, sin darme cuenta. Pasaron los años, imagínate, 3 anécdotas por semana durante cerca de 10 años. Y mi proyecto era mis mejores 1000 anécdotas. Pero bueno, quedó en el camino ese proyecto, porque llegué hasta 800 más o menos, y después se me ocurrió escribir sobre anécdotas pediátricas, ese mundo tan fantástico de los niños. Hay un capítulo muy especial que se llama La mejor anécdota de mi vida, en donde cuento la historia de cómo un niño al que yo lo recibí, lo recibí en la terapia intensiva, un niño que había nacido en el Instituto de Previsión Social y que lo aceptamos en la unidad de terapia intensiva que la fundamos en 1985. Fue la primera unidad de terapia intensiva pediátrica del Paraguay, y nosotros tuvimos ese honor de abrir esa unidad. Hoy en día la terapia intensiva es impensable que haya un servicio sin terapia, un servicio grande sin terapia intensiva. Nosotros inauguramos. ¿Y quién fue el primer paciente? Un niño que vino de IPS. Ese niño con dificultad respiratoria, prematuro, no un prematuro extremo, pero un prematuro grande, por decirlo, pero prematuro al fin. Llega a nuestra unidad, lo intubamos, lo colocamos en el respirador. Ese niño sale bien, sale en buenas condiciones. 10 años después a ese niño lo ubicamos y festejamos los 10 años de la terapia intensiva pediátrica. 25 años después festejamos las bodas de plata de la terapia intensiva y ya no le ubicamos a ese niño. Pero mi hija me dijo, estoy de novia. ¿Y quién es tu novio? Y se llama Miguel Augusto Prieto. No, en ese momento no, ¿cómo se dice? No me cayó ninguna ficha. Ya sé. La madre le dijo, ¿quién es tu novia? María Eugenia Doldán Montiel. ¿Quién es? ¿Su papá es pediatra? Sí, es pediatra. ¿Su papá hace terapia intensiva? Sí, hace terapia intensiva. Él te salvó la vida. El primer niño ventilado del Paraguay finalmente se transformó en el marido de mi hija y en el padre de nuestros 2 nietos, que actualmente no sabemos cuántos más van a tener, pero ya tenemos a los 2 nietos allí. No sé si sabes que siendo estudiantes hicimos un grupo musical que lo llamamos Os Basureiros Superstar. Era más o menos una especie de Lelutier. Sin saber, a Lelutier no lo conocíamos pero espontáneamente surgió, y hacíamos músicas con letras cambiadas sobre los profesores, sobre la vida estudiantil, y tuvo tanto éxito eso. Es más, Ab Ovo vino después. Ab Ovo fue una especie de continuación, solo que ellos se dedicaron a eso, nosotros no, ¿verdad? Teníamos un grupo fantástico que llenábamos el aula magna de la Facultad de Medicina con nuestros recitales, y bueno, se llamó Os Basureiros Superstar, y cuando tuvo más éxito ya fue Os Basureiros Superstar Very Well Thank You. O sea que sos uno de los pioneros o un pionero de muchas cosas, no solamente accidentalmente de la terapia intensiva pediátrica. Esa es mi mayor satisfacción. Y ahora me decís que sos uno de los pioneros o sea, sos
Antes de o me que Antes de APO, justamente me encontré hace no mucho con Alberto Benítez, que en esa época él era un estudiante y cuando estábamos en nuestros recitales, Alberto Benítez estaba entre el público que aclamaba a Ovo Sureiro. Lógicamente que Ovo tuvo su trayectoria y nosotros éramos simples aficionados con algunas personas que ejecutaban muy bien instrumentos musicales como el doctor Oscar Benítez, que estudió con Felipe Sosa, el doctor Domingo Pisurno, que era un guitarrista de excelencia, estaba el doctor Tungo Cáceres, el doctor Martín Moreno, ya fallecido, que tocaba la armónica. Y yo era un poquito un complemento, yo ponía más bien la parte de presentación, también entraba en el coro y también tocaba un pequeño instrumento informal al que le llamamos la flauta diabética. Y yo creo que una de las cosas más lindas es ver cómo transmitimos nuestras vivencias o cosas que nos pasaron a otras personas, en este caso a los lectores, ¿verdad? Y que es una forma de que la gente también tenga noción o un poquito de idea de lo que es tu profesión, en este caso al compartir tus anécdotas y todo lo que conlleva ser un médico pediatra. ¿Sentís que la escritura para vos es una forma de sobrellevar de repente muchas cosas? Sí. La escritura para mí realmente fue como un escape. Yo a veces pasaba horas y horas en la unidad de terapia intensiva del IPS y de otros sanatorios también, y comencé siendo un lector empedernido. Cayó en mis manos allá por la década del 90, 80, de la década del 80, fines del 80, cuando empezamos la terapia intensiva. Llevábamos horas y horas atendiendo a los niños y amaneciendo. Entonces cayó en mis manos una serie de 100 biografías y leí las 100. Es decir, leí 99, porque las 100 era Marx y Stroessner no permitía y finalmente, cuando cayó Stroessner y vino también la biografía de Marx. Esas 100 biografías dejaron para mí una especie de marca. Por eso es que me apasiona la historia, la novela histórica, y me apasionan las historias de los hombres que hicieron época.